Dejaron de invitarnos a las reuniones. Después del tercer ciclo, no es que nadie en la Tierra realmente les importó. El interestelar el Consejo, con toda su pompa y pretensión, se sentó en su trono de imperios moribundos y orgullo inflado, tratando nuestro mundo como un niño desobediente. Éramos los recién llegados, los impredecibles. Especies, las que se negaron a arrodillarse y no pidieron favores. Querían la Tierra para jugar según sus reglas, compartir nuestros avances, firmar sus tratados, inclinarse a sus antiguas jerarquías, pero la Tierra no dijo nada. Observamos, escuchamos y luego giramos nuestra dio la espalda y se fue a casa. Ese silencio les aterrorizaba aún más que cualquier buque de guerra jamás podría. Estuve allí cuando empezó. Cuando yo llevaba el uniforme de un defensor de la Tierra. Ingeniero, y todavía creía que podríamos algún día. Me uniré a la mesa alta de la galaxia. Yo solía sentarse detrás de biombos pulidos observando a delegados de cientos de los planetas agitan sus brazos y discuten en 20 idiomas y nos damos palmaditas en la espalda como un teatro universal. Pero la Tierra nunca envié a nadie importante. Solo observadores. Sin voz, sin votos, sin interés. Recuerdo la última reunión. Un zar diplomático, una cosa de seda de 6 ojos con una voz como agua hirviendo, se puso de pie y dijo: los humanos insultan nuestra unidad con su ausencia. Quizás el Consejo deberían considerar sanciones. Recibió algunos asentimientos y algunos murmullos silenciosos. Algunas sonrisas burlonas. Un delegado del año en mundos incluso se rieron y dijeron: tal vez la Tierra es demasiado primitiva para tener importancia. Esa fue la última vez que estuvimos mencionado oficialmente. Nadie preguntó qué estábamos haciendo en casa. Nadie pensó para comprobarlo. Nadie se atrevió. Porque mientras la galaxia obsesionada con la diplomacia, posturas y rutas comerciales, la Tierra construido, enterrado bajo nuestros desiertos, congelado en los rincones oscuros de la postes, ocultos tras el silencio de satélites abandonados y ciudades tranquilas, construimos los gigantes. No estatuas, no monumentos, acero. 10 pisos de altura, impulsado por átomos, mente conectada al ser humano, pilotos entrenados desde su nacimiento. Titanes que se movían como hombres pero golpeaban como dioses. Cada uno que lleva el nombre de batallas olvidadas, ciudades caídas, o los soldados que murieron en guerras de las que nunca hablamos. Estas no eran máquinas de exhibición. No eran símbolos. Eran advertencias y armas. Y yo ayudé a construir el primero. Su nombre era Asbreaker. Lo mantuvieron bajo Nueva Siberia, sellada en un pozo más profundo que cualquier fosa oceánica. Su corazón era el primer motor de núcleo cero jamás utilizado estable, y sus brazos fueron moldeados a partir de tungsteno agotado. Recuerdo estar de pie sobre su hombro. Una vez, mirando fijamente los campos de hielo más allá de, sintiéndome como si estuviera parado al lado de fin del mundo. Nadie fuera de la Tierra sabía que existía. Esa fue la punto. No se lo dijimos a nadie. No el Consejo, no nuestros aliados. Diablos, ni siquiera. La mitad de nuestra propia población sabía lo que era siendo creado bajo sus pies. Déjenlos dormir. Déjenlos vivir vidas normales. Mientras unos pocos de nosotros nos preparábamos para lo que sabíamos que vendría. Porque estudiamos la historia del Consejo. Habíamos leído la letra pequeña de sus tratados. Visto las llamadas misiones de mantenimiento de la paz en planetas más débiles. Vimos lo que le pasó a cualquier mundo que no cayó. En línea. Primero vinieron los diplomáticos, luego los sanciones, luego la órbita bombardeos. Limpio y silencioso. Ellos nunca usé tropas terrestres. ¿Por qué? ¿Ellos? Los enemigos del Consejo murieron por espacio, vaporizado antes de que pudieran entendieron que habían perdido. Pero nunca. Me he enfrentado a gigantes antes. Y ahora había llegado el momento. El mensaje llegó una semana antes. La cumbre. Una última oportunidad para la Tierra. Para asistir a la reunión en Ulan Prime. A última invitación, la llamaron. Pero nosotros sabía lo que realmente era. Un ultimátum. Únete o serás silenciado. Estaba en la sala de guerra cuando se tomó la decisión. Fue hecho. El comandante Arlon,
Un hombre cuyo la cara parecía como si hubiera sido tallada a mano. Piedra y arrepentido, se puso de pie y dijo: «Déjenlos hablar. Responderemos a nuestra manera. Idioma». Y lo hicimos. 7 días después, la galaxia observó cómo los cielos de la Tierra se abrían. Uno en uno, se levantaron. 1000 de acero titanes entrando al vacío, rodeado de estrellas negras y silencio. Sin transmisiones, sin advertencias, solo una formación. Perfecta, unificada, irrompible. El consejo se rió de la Tierra por faltaban a las reuniones. No se reían. Ahora, lo primero que sintió la galaxia. No era miedo. Era confusión. Ellos no entendían lo que estaban mirando en. Los gigantes emergieron en silencio. No declaraciones, ninguna amenaza, ninguna insignia de lealtad. Solo uno. 000, titanes de acero rompiendo el pozo de gravedad de la Tierra en sincronizado ascenso. Un muro de ascenso lento de mecánica desafío. Cada uno con forma de hombre, pero forjado. De algo más oscuro. Los satélites del Consejo se apresuraron a procesarlo. Los relés se hacen ping entre sí pánico. Sus escáneres de largo alcance tartamudearon. Sus analistas de IA dudaron. Porque nada en su sistema encaja con lo que estaban viendo. Ningún mundo extraterrestre había. ¿Alguna vez has hecho esto? No sin previo aviso, no sin alardear, no con este tipo de silencio. Y eso fue lo que les hizo empezar a preocuparse. La emergencia del Consejo. La Cámara fue llamada al orden 6 horas después del avistamiento. 62 especies, 300 delegados, la mayoría de ellos gritándose unos a otros. Algunos intentaron tómatelo con calma, bebiendo líquidos espesos. Copas ceremoniales y tierra fingida no solo había reescrito las reglas del poder en un solo lanzamiento. Vi la transmisión en vivo desde abajo. Cuerpo de Oslo, en lo profundo de la cámara de control de mando gigante. Cada uno de nosotros tenía un enlace neuronal directo con la unidad a la que ayudamos. Construir. Cada movimiento que hacían, cada señal que transmitían, la sentíamos. Como un segundo pulso debajo de nuestra piel. El mío seguía siendo Asbreaker. Podía sentir su placa pectoral se enfrió por la atmósfera. Brecha. Su núcleo cero zumbando como un animal restringido 10,000 toneladas de maquinaria de guerra al ralentí órbita, mirando fijamente una galaxia que solía para burlarse de nosotros. El centro de mando olía mal. Como el sudor y la estática. Docenas de nosotros estuvimos en nuestras estaciones, no en las Fuerzas Armadas. Uniformes, pero trajes teñidos de oscuro con cordones con tecnología de interfaz. No estábamos soldados. Éramos guardianes. Ingenieros que se convirtió en algo más en el momento en que los gigantes despertaron. Alguien detrás de mí murmuró. Van a entrar en pánico. Mira. Tenía razón. El consejo había sido. Esperando que la Tierra dé un paso en falso. Pero esto no fue un paso en falso. Esto fue un maldito uppercut. Intentaron llamarnos a través de primero los canales diplomáticos. Frecuencias dejamos de responder hace años. Luego cambiaron a banda abierta. Transmisiones, enviando mensajes tras mensajes, mensaje al espacio. Advertencias, consultas, solicitudes de aclaración. La Tierra no respuesta. ¿Por qué lo haríamos? La primera respuesta real, la respuesta vino del dominio Valari, uno de los miembros más antiguos del Consejo. Se creían ejecutores, mantuvo la paz mediante la intimidación, envió dreadnoughts para planear sobre los desobedientes lunas como una forma de persuasión suave. Enviaron una flota de exploración, 25 barcos, ligeramente armados pero rápidos. Se acercaron. Órbita terrestre con precaución, transmitiendo un mensaje repetido en 5 idiomas. Autoridades de la Tierra, se les solicita. Retira tus unidades y proporciona explicación. Esta es una consulta formal. Según el reglamento del Consejo 772. Reglamentos, protocolos, cadenas de papel. Asbreaker giró la cabeza. No rápido, no agresivamente, solo lo suficiente. Un sutil cambio y toda la flota se detuvo en seco en el espacio. Lo vieron. Todos lo vieron.
Su cara no era lisa como una sintética. Fue tallado en una geometría brutal y nítida, inexpresivo, pero lleno de presencia. Él no brillaba, sin luces extravagantes, sin aleaciones relucientes. Era crudo, batalla ya estaba marcado y ni siquiera se movió todavía. Entonces otro gigante giró a la vista. Luego otro. Luego 5 más. La flota de exploración se retiró. Sin armas. Dispararon, no causaron daños. Pero el mensaje fue recibido. La Tierra no estaba reproduciendo ya no. De vuelta en la sede del Consejo, perdieron eso. El FID lo captó todo. Pánico. Tras muros de mármol. Delegados gritando para la acción militar. El embajador Drax golpeó con una mano cristalina el podio, gritando que la Tierra era una rebelde mundo que alberga armas de destrucción masiva en violación de mandato de paz galáctica. Eso fue muy rico, viniendo de una especie que una vez esterilizó sus propias colonias para prevenir la contaminación cultural. La verdad era más simple. La Tierra los había asustado. Porque no sabían cómo. No teníamos derecho a hacer esto. Según sus estándares, nosotros éramos todavía bebés. No éramos parte de cualquier alianza militar interestelar. Nosotros no contribuyó a las decisiones del Consejo. Ni siquiera asistimos. Nos quedamos en silencio. Y ese silencio resultó ser lejano. Más fuerte de lo que esperaban. Dentro de la cámara, observé al general Harjand sube a la plataforma. No uniforme, solo su viejo abrigo gris quemado en la manga de un antiguo reactor incendiado. Tocó la consola y activó el anulación global. Cada gigante en órbita. Se quedaron quietos, con sus cabezas fijas hacia adelante al unísono, mirando en la misma dirección de vuelta a la Tierra. Una señal. La Tierra estaba listo. El resto de la galaxia no lo estaba. Yo no dormimos esa noche. Ninguno de nosotros lo hizo. Me acosté en el catre cerca de Asbreaker. Interfaz neuronal y se quedó mirando la techo como el zumbido bajo del núcleo cero latía en las paredes. Mis pensamientos no eran calma. Estaban desordenados, llenos de viejos recuerdos, sesiones de entrenamiento, enterrados miedos. Recordé la primera vez que me vinculé con As. Nos advirtieron sobre ello. Dijo podría sentirse como si se estuviera ahogando, como si el cuerpo estaba siendo arrastrado hacia otro esqueleto 10 veces tu tamaño. Ellos no nos equivocamos. La primera conexión casi me frieron el cerebro. Sentí todo. El peso de las extremidades de metal, la tensión en las articulaciones, el equilibrio sensores que escanean cada microcambio en gravedad. Fue como si de repente tuvieras un cuerpo. No lo ganaba. Pero una vez que te uniste a un gigante, no había vuelta atrás. Tú se convirtió en parte de ello. Se convirtió en parte de ello. Tú. Nos estábamos preparando para algo grande. Simplemente no sabíamos lo rápido que era. Viniendo. A las 0300 UTC de la Tierra, nosotros interceptó el mensaje. No fue público. Nunca estuvo previsto que fuera así, pero nuestros filtros lo detectaron, escondido en un subcanal diplomático. El Consejo había contención autorizada, no guerra, no todavía. Pero se estaba formando una flota unificada. Movilizados bajo el pretexto de manteniendo el orden galáctico. Estaban viniendo. Todos nos reunimos en el anfiteatro subterráneo debajo de Oslo Centro. Somos más de 300 ingenieros, guardianes, pilotos, arquitectos, estrategas, hombres a quien se le había dicho que se preparara para este día, pero nunca se dijo cuándo. Arland se paró en la plataforma central, en silencio durante un largo rato. Tiempo antes de hablar. Creen que queremos pelear, dijo. No lo hacemos, pero no nos vamos a arrodillar. Tampoco. Los hemos visto conquistar el mundo. Por menos, destruir civilizaciones por ser inconveniente, y no dijimos nada. Hizo una pausa y luego miró alrededor de la habitación. Pero construimos algo mientras ellos no estaban mirando. No por conquista, no para mostrar, para advertir, para defender. Para cuando olvidaron quiénes éramos, se giró hacia el mapa hueco de la órbita de la Tierra, donde 1000 piezas de acero. Gigantes flotaban como titanes esperando día del juicio final. Vamos a recordarles.
Cuando la flota del Consejo llegó en la órbita exterior de la Tierra, cada gigante era en línea. Vinieron en capas. Dreadnoughts, portaaviones, interceptores exploradores, más de 1000 barcos que llevan insignias de cada gran potencia galáctica. Una muestra de unidad, una demostración de fuerza. Lo llamaron una demostración no letal. Pero en el segundo que cruzaron la línea exterior red de defensa, la Tierra se oscureció. No advertencias, ninguna alarma, solo silencio. Nosotros no respondieron. No levantaron los escudos. No activamos nuestras armas planetarias porque no lo necesitábamos. Ese trabajo pertenecía a los gigantes. Asbreaker se movió primero. Giró los hombros lentamente, como un hombre que se levanta de la cama después de un sueño largo y frío. Entonces levantó los brazos, no en agresión, sino completamente abierta. A postura que decía, ven a ver lo que hemos hecho. Convertirse. Entonces los demás lo siguieron. Uno por uno, 1000 titanes de guerra se movieron posición, formando un muro entre la Tierra y la flota entrante. La galaxia trajo naves. La Tierra trajo monstruos. Sentí el momento en que los sistemas de Asbreaker se puso rojo. No di la orden. Yo fue la orden. La interfaz neuronal pulsó detrás de mí. Ojos y de repente medía 10 pisos con corazón de núcleo magnético y acero para huesos. Cada fibra de mi cuerpo se sentía diferente. Ya no era humano. Era más. Y Dios, se sintió bien. Contacto en 30 segundos. Una voz susurró en mi tranquilo. Mantén la línea, le respondí. 10 segundos. El primer barco del Consejo saludó nosotros. Los Valari de nuevo. No habían aprendido. Este es el comandante oral de la crucero del dominio Valentar. Retírate. Inmediatamente. Estás violando y corté la alimentación. Luego di un paso adelante. Solo uno. Pero la onda expansiva del movimiento de Asbreaker causó una gran conmoción. A través de la órbita. Escombros temblando. Cerca cruceros girando para estabilizarse. No se dispararon armas. No se derramó sangre, pero todos los barcos dejaron de moverse. Nunca habían visto un mundo defenderse. Así. No con palabras, sino con silencio. Y 1000 gigantes de acero de pie soldertos shoulder, desafiando a la galaxia para intentarlo. Nadie disparó el primer tiro. Y eso es lo que lo empeoró. Una tensión como esa no surge por sí sola. El aire. Aplasta los pulmones, aprieta puños, hace que los hombres adultos se queden mirando parpadeantes sensores y me pregunto si morirán viendo un cambio de luz roja. Podría Cientelo correr por tu columna, arrastrándose bajo tu piel como estática. Asbreaker se quedó quieto. Los demás también. 1000, gigantes congelados en formación, brillando débilmente desde los núcleos internos, absorbiendo la radiación solar como si fuera nada. Era el tipo de quietud eso puso nervioso al enemigo. El tipo de quietud que prometía movimiento ser guerra. Observé a través de los ojos de As. Mi mente atada a sus sistemas. Más profundo esta vez no fue como la semana pasada. El vínculo era más fuerte ahora. Refinado. Ello se actualizó la interfaz neuronal sin nos lo contó. Ni siquiera preguntó. Me enteré. Cuando me quedé sin energía hace 3 días y me desperté escuchando la respiración de Asbreakers. Dentro de mi propio cráneo. Excepto que no lo hizo. Respirar. Latía dentro de la cabina. No viste a través de las ventanas. Se convirtió en el gigante. Cuando se movió, sentí hombros de metal. Moler. Cuando se activa el HUD de orientación, no lo vi en una pantalla. Lo vi. A través de la percepción de Asbreaker. Estábamos conectados, no como hombre y máquina, sino como uno solo. Y ahora mismo, ambos queríamos lo mismo, para que alguien lo intente. La flota del Consejo parpadeó en un amplio arco a nuestro alrededor, formando una media luna. A unos 2,000 kilómetros de la órbita baja de la Tierra. Inteligente, lo suficientemente cerca para sentirse valiente, lo suficientemente lejos para correr si las cosas se ponían feas. La distancia del cobarde. Una nueva voz resonó en la transmisión. Agudo, lento, arrogante. Para el mando Terran,
Tienes 60 segundos para iniciar la desescalada protocolos o ser clasificados como hostiles. Siempre necesitaban sentirse en control, incluso cuando no lo eran, especialmente entonces. No respondí. Nadie lo hizo. General Arlon había emitido una orden global y fue tallado en los núcleos neuronales de cada piloto. Déjalos hablar. Déjalos mostrar la galaxia. Quiénes son realmente. Y lo eran. Cada segundo que estuvieron sentados allí saludando advertencias y amenazas delgadas como pancartas, cuanto más veía la galaxia lo que el Consejo estaba realmente hecho de miedo envuelto en ceremonia. No podían creer que la Tierra se habían saltado sus reuniones. Ignorado sus demandas comerciales, negaron su paz conversaciones, solo para llegar con este acero dioses construidos en silencio, de pie en juicio. Y ahora la Tierra contuvo la respiración. De vuelta en el núcleo de Oslo, el silencio absoluto era obligatorio. Apretado. Sin parloteo, sin ruido innecesario. Cada terminal mostraba la misma cuadrícula. La órbita de la Tierra llena de partículas metálicas, cuerpos y naves parpadeantes. No lo hiciste. Necesito hablar. La pantalla habló fuerte. Suficiente. A las 0413 UTC, el Consejo tomó su error. Un interceptor Driax, probablemente un joven capitán tratando de impresionar a los almirantes, rompieron la formación y acelerado hacia la estratosfera de la Tierra. Rápido, estúpido, arrogante. Una carrera de advertencia, tal vez una flexión. No logró pasar la segunda capa de gravedad. El acero se movió. No ceniza. Uno de los modelos más nuevos. Ruina Walker. Creo que más alto, más elegante, más rápido como infierno. El segundo que Interceptor tropezó con la zona, el brazo izquierdo de Ruan Walker activado. Sin misiles, sin plasma, solo un pulso cinético de línea directa. Un Railblade sobresalió de su muñeca y disparó. Un disparo limpio y silencioso. El interceptor explotó en una silenciosa onda de escombros. Ni llama, ni sonido, simplemente desapareció. La flota gritó en todos los canales. El Consejo, los diplomáticos lo calificaron de acto de agresión. Los Valari declararon la Tierra en violación de la paz intergaláctica pactos. Alguien de la Unión de los 72 Mundos exigió sanciones planetarias. Inmediatas, pero la Tierra no respondió. No necesitábamos a Ruin Walker restableció su brazo y volvió a la formación como si nada sucedió. El mensaje había sido enviado. Cruzar la línea y morir. Eso fue lo que pasó. Verdadero comienzo. El Consejo no despidió de vuelta. No de inmediato. No se usaron. A la resistencia sin conversación, sin diplomacia. Esperaban caminar. Sobre nosotros con amenazas y regulaciones. En lugar de eso, eliminaríamos a su explorador del grupo. Cielo como un animal que cae en una trampa. Y la galaxia observaba. Cada especie, cada sistema. Planetas que no se habían atrevido a hablar en contra del concilio en siglos ahora estábamos sintonizados con las transmisiones en vivo, observando la Tierra, un planeta considerado hacia atrás, aislado, impredecible, mirada fija abajo la mayor coalición de estrellas-naciones existentes. Y cuando sin una palabra, la reacción comenzó en cuestión de horas, no de nosotros, sino dentro del Consejo. El Irintel se rompió primero. El embajador sacó su especie del flota de contención, citando una amenaza poco clara evaluación. Eso fue un discurso político. No nos alistamos para luchar algo que podría matarnos antes de que parpadeo. Luego el Cora. Luego el Joran sindicatos. Uno a uno, los barcos se separaron. Y se dio la vuelta. No porque ellos apoyaron a la Tierra, pero porque temían nosotros. Y el miedo se mueve más rápido que la lealtad. No lo celebramos. Ni siquiera lo hicimos. Hablar. Asbreaker simplemente se irguió. Él observó. Juzgó. Y sentí. Todo a través de él. La frustración en sus sistemas de puntería, el bajo zumbido de agresión en modo de espera, la lentitud, un torbellino de energía esperando ser liberado. No quería que este enfrentamiento durara. Yo tampoco. Y tal vez, solo tal vez, ellos tampoco. Al anochecer del día 2, algo cambió. No en el espacio, pero en la Tierra.
Algunos de los civiles, los sectores, se enteraron de lo que estaba pasando. No puedes ocultar 1000 gigantes flotando sobre tu atmósfera sin alguien se dio cuenta. Las redes intentaron darle la vuelta y llámalo internacional exhibición de fuerza o una demostración tecnológica descubrimiento. Pero ellos lo sabían. Los susurros comenzaron. ¿Lo hicieron? ¿Solo asustamos a la galaxia? ¿Somos los malos? Chicos, ¿ahora? ¿Está la Tierra a punto de ser invadida? No, no invadido. Ya no. Esos días habían terminado. Caminé por uno de los pasillos del hangar esa noche abajo donde trabajaban los que no eran pilotos. Técnicos, depuradores, soldadores, hombres de logística. Pasé a un tipo, apenas 20, de pie junto al tubo de entrada mirando fijamente el monitor interno mostrando las últimas imágenes de Asbreaker. Él me miró y dijo, ¿es esa cosa realmente vivo? No sabía qué decir. No, sí, no. Porque ya no sabía. No era solo acero. Era un legado. Era cada guerra que la Tierra haya librado, moldeada en una forma, la forma del nunca más. Al tercer día, el Consejo estalló. Envió un escuadrón completo a la capa superior de la Tierra órbita para establecer el mantenimiento de la paz presencia, dijeron. Una docena de capitales barcos, blindaje pesado, potencia de fuego para cristal una luna. Y eso fue todo. Eso fue el momento en que terminó el silencio. Asbreaker se movió primero su cabeza giró lentamente, luego sus brazos. Levantado, la placa del pecho se abre, revelando el motor de núcleo cero pulsando como un sol negro. Sin sonido, sin voz, solo un destello. El barco líder del Consejo fue golpeado a mitad de turno. Sus escudos se plegaron. Al instante, el núcleo se rompió. En la explosión bañó la órbita con fuego eléctrico. Entonces los gigantes se movieron. Todos ellos. Cientos de personas se lanzaron hacia adelante a la vez como un muro de dioses caminando por el espacio. No formación ahora. Sin defensa pasiva. Esto fue la respuesta. Y en 30 segundos, la flota del Consejo estaba en plena retirada. Barcos se explotó. Otros se apagaron. Unos pocos chocaron entre sí tratando de escapar. No hay resistencia, no hay plan de batalla. No lucharon contra nosotros. Corrieron. Y la Tierra no nos persiguió. Simplemente nos detuvimos. Tan rápido como empezamos. Los gigantes volvió a su posición. La órbita volvió a silencio. Y la galaxia entendió una cosa ese día. La Tierra no necesitaba aliados. La Tierra no quería poder. La Tierra solo quería que me dejaran solo. De nuevo al mando, Arlon se situó al frente del terminal maestro, con las manos detrás de la devuelta. Alguien le preguntó cuál sería nuestro próximo el movimiento fue. No habló por un largo rato. Tiempo. Luego dijo. Trajeron esto sobre sí mismos y se alejaron. Sabíamos volverían. Correr era solo el reflejo del Consejo. El orgullo no lo permitió. Que se quedaran fuera por mucho tiempo. Se reagruparían, rebautizar su fracaso como táctico reposicionamiento y luego volver con barcos más grandes y mejores excusas. Eso es como siempre lo hacían. Enterrar el vergüenza bajo la burocracia. Entonces gira la narrativa hasta la galaxia les creyó de nuevo. Pero esta vez, en la galaxia lo había visto en vivo, sin filtrar. 1000 naves respaldadas por 62 estrellas, naciones que dan media vuelta y huyen de las máquinas de guerra de la Tierra parecen asustadas. Niños. Y no solo corrieron, sino que dispersos. Las oficinas del Consejo estaban llenas de caos después del compromiso. Teníamos información. Intercepta por hora. Comandantes de flota acusándose unos a otros de cobardía. Las especies culpan a rivales centenarios por retención de información clave. Diplomáticos emitiendo memorandos internos sobre delincuentes inteligencias artificiales en la Tierra y escalada tecnológica sin precedentes. Nadie quería admitir la verdad, que la Tierra los había vencido, y nosotros no. Incluso los usó todos. Solo el 19% de los gigantes habían activado el combate total. Protocolos durante el compromiso. Eso fue intencional. No muestras tu totalidad. Mano cuando el otro lado todavía piensa ellos sostienen la cubierta.
Pero debajo de la superficie de la Tierra, nos estamos preparando para la fase 2 porque Arlón sabía lo que venía. Siempre hizo. 2 días después de la escaramuza, me ordenaron volver a la clandestinidad más profundamente de lo que había pensado. ¿Alguna vez? Más allá de Oslo CPS, más allá de la cuna rompecenizas, más allá de las baldosas negras pasillos donde dormía el personal de mando 4 horas por noche y vivía de cafeína y paranoia de baja iluminación, esto estaba debajo de eso. El tipo de nivel sin nombre oficial, solo un acceso código y un análisis de sangre. Lo llamaron bóveda cero. Nunca había estado allí. Nadie lo había hecho. A menos que fueran parte de Proyecto Rojo. Pensé que era un rumor, un división fantasma, una cuestión psicológica, unidad de operaciones. Me equivoqué. Rojo, el proyecto era real. Y lo que vi dentro. El refugio cero lo cambió todo. Ellos no eran gigantes. Eran peores. A los gigantes los llamábamos protectores, un disuasorio. Claro, podrían arrasar los barcos y destrozar flotas, pero al final, el día que llegaron, todavía eran guerras provocadas por el hombre. Máquinas. Máquinas que nos respondían. Máquinas que controlábamos. Proyecto Rojo no fue así. Dentro de la bóveda, solo había 3. Sin designaciones, no hay puertos de interfaz visibles, no hay conexiones neuronales arnés, solo 3 formas humanoides de pie en cilindros de vidrio llenos de vapor azul espeso. Y no fueron hechos de acero. No del todo. Había componentes orgánicos, tejidos musculares enhebrado con venas de carbono, médulas espinales envuelto en una funda metálica, ojos que se contrajo al moverte. Biomecánica híbridos. Uno de los textos, pálido como papel, me dijeron que eran los primeros generación de supremacía autónoma Marcos. Le pregunté qué significaba eso. Me miró, con el tipo de mirada que solo alguien que es visto algo monstruoso puede dar. Los gigantes necesitan pilotos, dijo. Estos no. Después de eso no dormí durante 36 horas. No porque les tuviera miedo. Yo no lo era. Tenía miedo de que pudiéramos usar ellos porque si los gigantes fueran de la Tierra Espada, el Proyecto Rojo fue el último de la Tierra Respuesta, y Aarón los había activado. La nueva formación del Consejo llegó el 48 horas después, 10 veces más grande que el último. 12.000 barcos. La mitad de la flota de guerra de Valari, la colmena de Drax naves, un núcleo de terror Omari impulsado por un fragmento de agujero negro. No eran jugando más. No se molestaron en esta vez, no hay negociaciones. Sin saludos, sin amenazas. Solo una línea de barcos extendiéndose a mitad de camino del borde de nuestro sistema solar sistema, inclinado hacia adentro como una cuchilla, señaló la garganta de la Tierra. Arlon los vio llegar desde el cubierta superior de la bahía de mando del Oslo. Él no parpadeó ni una vez. Van a intentar la negación orbital, alguien dijo detrás de mí. Arlon asintió. Creen que esperaremos. No lo hicimos. Gigantes lanzados en tríos, coordinados pulsos. No los 1000 completos, solo 48 de ellos. Vi las botas de Asbreaker despejadas la percha con un zumbido atronador. Su propulsores traseros plegables como alas de un ángel hecho de bronce y furia. Nosotros cayó en silencio. Sin tambores de guerra, sin discursos patrióticos. La Tierra no necesitaba gloria. Necesitábamos memoria. La primera ola hizo contacto con el enemigo en cuestión de minutos, y el resultado era casi aburrido en su previsibilidad. Destructores enemigos disparados, misiles, plasma arcos, haces de partículas exóticas. Todo, desviados por escudos anticinéticos, o absorbido por una armadura lo suficientemente gruesa como para sobrevivir a una inmersión al sol. Los gigantes se movieron. Como bailarines, excepto que cada paso es aplastado algo antiguo. Asbreaker atravesó 3 barcos en su primer pase. No apunté. No lo hice. Creo. Sentí. Su brazo derecho desplegó un garra de tungsteno. Su hombro izquierdo disparó un grupo de varillas cinéticas que hizo girar un Omari crucero en un desguace flotante. Él embistió a través de un campo de escudos y aplastaron un puente con una mano. Gritó. No lo hicimos. El enemigo empezó a dividirse. Una vez más.
pero esta vez no los dejamos. Fue entonces cuando se activó el refugio cero. Sentí antes de que las alertas lleguen. Cada gigante el enlace neuronal tembló, no de miedo, sino en reconocimiento, como algo más antiguo que la lógica estaba despertando debajo de la superficie de la atmósfera de la Tierra. Entonces la primera supremacía autónoma marco lanzado. No utilizó propulsores. No los necesitaba. Caminó a través de espacio. Dobló la física, dobló la luz. Yo observó a través de la visión de As como el marco pasó como una sombra. Elegante y aterrador. No hay armas visibles, solo un exterior negro liso y cara blanca. Sin expresión. Ni siquiera rendijas para ojos. Uno de los pilotos susurró en el comunicador. Jesús, ni siquiera está transmitiendo una señal. Y luego se movió. Llegó la línea enemiga en segundos, no minutos, segundos. El marco tocó un Omari núcleo del terror. Acabo de tocarlo. Sin armas. Disparado, sin firma de energía, solo contacto. Y el barco se hundió sobre sí mismo como un espacio deformado el marco y se derrumbó el barco como papel. El resto de la flota del Consejo entró en caos. Los barcos retrocedieron, disparando salvajemente. Los protocolos de mando fallaron. Separados. Todavía estábamos en combate, todavía destrozándolos. Pero nada de eso importaba porque el marco estaba cazando, no peleaba, y no se detenía. Uno por uno. Los barcos desaparecieron en silencio, caminos imposibles. Sin gloria, solo borrador. De regreso en Oslo, me quedé en la sala central, desconectado de Asbreaker, mi cuerpo temblando, no de miedo, sino de sobrecarga. Había forzado demasiado el sumidero neuronal. Los pensamientos aún resonaban como pasos dentro de una cueva hecha de hierro. El general Arlon entró en la cámara. Lento, tranquilo, con las manos en la espalda. Yo le hice la pregunta que me había estado haciendo desde que vi la bóveda. ¿Por qué construir? ¿A ellos? Al principio no respondió. Simplemente miró al techo y luego dijo, porque un día algo peor que el concilio vendrá, y en ese día los gigantes podrían no ser suficientes. Lo miré fijamente. ¿Y hasta entonces? Yo preguntó. Él me miró. Hasta entonces, enseñamos a la galaxia a nunca. Llaman de nuevo a la puerta de la Tierra. La batalla terminó después de 4 horas. 6000, barcos del Consejo destruidos. 3000, discapacitados. El resto desaparecido. La Tierra no sufrió pérdidas. No un gigante cayó. El marco autónomo volvió a la órbita intacto y reingresado al refugio cero sin una palabra, si es que tenía voz. Nunca activamos el segundo. No fue necesario. El Consejo no envió diplomáticos esta vez. Enviaron un mensaje, una frase transmitida en el antiguo canal de emergencia terrestre. Tierra es dejarlo en paz. Eso fue todo. No disculpa, sin reparaciones, sin visita. Solo rendición envuelta en silencio. Y por primera vez en la historia galáctica, el Consejo cambió sus leyes. La Tierra fue declarada territorio de no compromiso, fuera de los límites, temido. No lo celebramos. Simplemente apagó la transmisión orbital. Los gigantes regresaron a su órbita caminos. Los marcos volvieron a sus tumbas. La Tierra volvió a dormir. Pero sabíamos la verdad. Esto no era paz. Era silencio. Antes de algo peor. Pensamos que la pelea había terminado. No fue así. Nunca lo es. La guerra tiene esta forma de resonar mucho después de. Los cuerpos dejan de caer. Y el tipo de guerra que empezamos. La que no empezamos declarar, pero uno de todos modos, ese tipo no termina con los tratados de paz. Termina con algo peor. Silencio. No del tipo victorioso. El tipo pesado. El tipo que se escucha después de el grito se corta demasiado pronto. Después de que el Consejo se retractó y declaramos la Tierra como zona de no compromiso, nosotros se esperaba que la galaxia retrocediera, tal vez témenos, tal vez hablen de nosotros a escondidas puertas cerradas. Pero no esperábamos lo que vino después. La galaxia empezó a comer sí mismo. Y de alguna manera fue culpa nuestra.
Empezó siendo pequeño. Algunas alianzas se tensaron. Especies menores, aquellas que habían dependido de la protección del Consejo durante siglos, comenzó a retirar recursos. Militar se aumentaron los presupuestos. Se evacuaron los puestos de avanzada. Las rutas comerciales se desviaron en torno a Saúl completamente. No porque hayamos atacado nadie. No lo hicimos. Simplemente existimos. Eso fue suficiente. Los gigantes todavía flotó silenciosamente alrededor de la Tierra, observando, esperando. El patrón orbital era lo mismo. La red de comando permaneció fría. La bóveda cero fue sellada nuevamente. Marco autónomo de nuevo en su cilindro. Pero la galaxia no lo creyó. Silencio. Lo llamaban pose. Lo llamaron quietud pre-invasión. Pensé que la Tierra estaba planeando algo más grande. Y miedo. El miedo es algo contagioso. El primero se produjo una fractura importante en el Valari. Dominio. Habían pasado mucha vergüenza. Primero en impulsar la contención de la Tierra, los primeros en huir cuando los gigantes se movieron. La mitad de su flota de guerra quedó en llamas piezas sobre nuestra órbita. Y su gente no estábamos orgullosos de eso. Disturbios civiles se convirtieron en protestas. Las protestas se convirtieron en disturbios. Entonces uno de sus altos almirantes fueron asesinados en vivo en una corriente planetaria, filmada en el Boca durante una conferencia de prensa. Disculpa. El tirador dijo 3 palabras antes de que ella apretó el gatillo. Tú creaste la Tierra. Enojado. Ese clip fue visto por más de 2.000 millones de no terrestres. El mensaje es claro, no provoquen a la Tierra. Y si su gobierno lo hiciera, tal vez. Necesitaba irse. En un mes, 5 más los mundos experimentaron colapsos políticos. 2 escaños del Consejo quedaron abandonados. Docenas de los gobernadores planetarios dimitieron. Una reina colmena Drax cometió un acto ceremonial. Suicidió después de admitir que lo habían hecho. Subestimaron la amenaza terrestre. Y Tierra, no dijimos nada. No hicimos nada. Pero de alguna manera éramos el monstruo en todos los sentidos. Habitación, el fantasma en cada transmisión. Yo míralo en las noticias. Presentadores extraterrestres. Susurrando sobre el militarismo terrestre, mostrando imágenes granuladas de la rompecenizas, y el marco se enrolló y como una advertencia. Nos llamaron contagio galáctico. No invasores, no conquistadores, algo peor, un detonante, un espejo que se refleja en sus siglos de haciendo poses y fingiendo que tenían verdaderas poder. Porque lo destrozamos. Ilusión. Demostramos algo la galaxia no estaba listo para aceptar. Un mundo solo puede enfrentarse a todos ellos y ganar. Y eso les rompió la cabeza. De vuelta en Oslo. Núcleo, nos dijeron que estuviéramos preparados. No vacaciones, sin permisos, sin comunicación planeta. Los pilotos estaban siendo rotados más agresivamente. Simulaciones de entrenamiento duplicado. Cada vínculo neuronal con los gigantes se sometió a duras pruebas de resiliencia bajo estrés. Picos de paranoia, psiónico deriva. Estaban esperando algo. Simplemente no sabían qué. Tampoco nosotros hasta que llegó el primer ataque de falsa bandera. El planeta diversión. Pequeña granja al aire libre. La esfera principal del Consejo. Población tal vez 4 millones, en su mayoría colonos y comerciantes. El informe nos llegó por la noche. Canal. Primero las máquinas de guerra terrestres destruyen Phyron matriz de comunicación. Nos reímos. Pensamos que era una broma. No lo era. Alguien había dejado caer un gigante de la falsificación en fan. Parecía el nuestro. Se movía como el nuestro. No hablaba, no transmitió. Simplemente aterrizó fuera de la estación de la capital y se quedó quieto. No contacto, solo presencia. Naturalmente, diversión. Entraron en pánico y alteraron sus órbitas. Disparó tiros de advertencia. El gigante falso no se movió hasta que lo hizo. Se activó un núcleo de plasma. Crudo comparado con el nuestro, y arrasó todo el cuadrante sur de la colonia antes de detonar. 17,000 muertos, sin supervivientes, y la galaxia pensé que éramos nosotros. Arlon llamó a un apagón inmediato.
Información global. Confinamiento, sin declaraciones, sin desmentidos, solo una revisión interna. Rastreamos el firma energética de la unidad falsa. No coincidía con ninguno de los nuestros. Ni siquiera cerca. Pero para la galaxia, estaba bastante cerca. El Consejo publicó un comunicado en el que decía que día, no con palabras, sino con sanciones. No militares. Todavía no. Diplomáticos. Aislamiento. Las embajadas terrestres fueron cerradas. Abajo. Científicos terrestres exiliados. Cualquier nave que viniera de la Tierra fue rechazada. Entrada planetaria. Los comerciantes fueron capturados. La carga fue confiscada. Estábamos siendo excomulgado no solo por el concilio, por todos. Y lo peor es que nosotros todavía no dije nada. No fuera de arrogancia, sino porque Arlón había hecho una decisión. Que nos echen la culpa. Que el miedo se profundiza. Porque cuanto más miedo cuanto más se volvían, menos probable era que alguna vez atacar de nuevo. Eso es lo que pensé de todos modos, hasta que las grietas se convirtieron en sangre. 3 semanas después, los mundos de la orina cayeron en una guerra civil. Su ejército se dividió en facciones. El bando afirmó que deberían aliarse con la Tierra, antes de que nos volviéramos hostiles. El otro afirmó que ya lo teníamos. Ciudades fueron quemados, lunas esterilizadas, más de 1.000 millones de vidas desaparecieron en 24 días. Lo vi desarrollarse desde Oslo. No intervención, ninguna reacción. Pero yo ya no pude quedarme callado. Me quedé en la oficina de Arland, una fría sala de acero con un panel parpadeante y mapas que cubren las paredes. Y le pregunté, ¿cuántos más mundos tienen que arder solo porque nosotros? Se puso de pie. Ni siquiera me miró. Él solo dije, ¿cuántos más se habría quemado si no lo hubiéramos hecho? Lo miré fijamente. Durante mucho tiempo quise discutir. Dile que teníamos un deber, que no éramos nosotros. Solo un martillo, que teníamos que ser algo más. Pero entonces recordé el día que por primera vez vinculado a Asbreaker. Y recordé por qué los construimos en primer lugar. No para salvar la galaxia, no para vigilar, eso sí, para asegurarme de que nadie lo haya intentado nunca. Hacerle a la Tierra lo que le habían hecho a 100 otros mundos olvidados. Así que yo no dijo nada y salió. El siguiente la ola llegó en la sombra. No barcos, no bombas, pero espías. Los leales del Consejo enviaron agentes en la Tierra. Saboteadores disfrazados de comerciantes, investigadores e incluso desertores. Intentaron entrar en Oslo, intentaron. Mapa de la bóveda cero, intentó abrir una brecha en el red de comando. 3 de ellos lo lograron. Adentro. Ninguno de ellos logró salir. Nosotros se encontraron piezas de uno aún fusionado al puerta de la bóveda. Después de eso, Arón autorizó la primera ley de defensa planetaria en historia terrestre. Contrafuerza abierta directiva. Significaba que no esperábamos ya no más. Si intentaras tocar la Tierra, incluso con susurros, responderíamos y no con palabras. Para finales de año, el Consejo estaba dividido. Solo la mitad de los asientos originales se mantuvieron. Su gran la flota se había dividido en privada facciones. Sistemas enteros declarados neutralidad, o peor aún, lealtad a tierra. Esa parte me dejó atónito. No estábamos pidiendo seguidores. Ni siquiera lo hicimos. Confía en quienes te ofrecieron. Pero ellos vino de todos modos, trayendo recursos, datos, territorio. No por lealtad, por supervivencia. Porque si no estuvieras bajo sombra de la Tierra, eras una mala mentira lejos de convertirse en la próxima diversión. Ellos nos llamó el Sol silencioso. Ahora, no un planeta, no un pueblo, sino un fenómeno, una fuerza en el cielo oscuro, inmóvil, inflexible, insoportable de mirar. Allí había memes al respecto en redes extraterrestres. El dibujo de un niño sobre una colonia Nomari mostró la Tierra como una esfera ardiente rodeada de manos gigantes. Cada una sosteniendo 1.000 mundos gritando. Eso es lo que nos convertiríamos. No en la amenaza, sino en el límite. Y una parte de mí lo odiaba. Pero la otra parte,
la parte todavía fusionada a el vínculo neuronal de Asbreaker. Sabía la verdad. Esto es lo que la galaxia se lo había ganado. Les dimos paz. Nos ofrecieron cadenas. Así que ahora, podrían ahogarse en su propio miedo. Y tierra, todavía estábamos construyendo, todavía tranquilo, todavía observando. Porque si en la galaxia pensó que los gigantes eran nuestros últimos jugar, no habían visto lo que había debajo Refugio Cero. Y Aarón ya estaba preparándose para eso porque sabía algo más venía. Empezó con pulso. Ni un sonido, ni una luz, solo una presión. Una onda que se movía. A través de la atmósfera, a través del metal, a través del hueso. Lo sentí mientras pasaba caminando. Cuna de mantenimiento de Asbreaker. A vibración profunda en mi pecho. Como un segundo latido, pero más frío. Me congelé. A mitad de paso. Lo mismo hicieron todos los demás en el percha. Los técnicos dejaron caer sus herramientas. Uno de los ingenieros neuronales más nuevos colapsaron. Sangrado nasal. Incluso las lecturas del núcleo en las terminales de enlace gigantes se atenuaron exactamente 1,4 segundos. Y luego todo volvió como si nunca hubiera sucedido. Pero yo lo sabía mejor. Todos lo sabíamos. Algo había pasado. Me desperté. Las alarmas de la bóveda no sonaron. Apagado. Esa fue la primera pista. Oslo Core fue construido para responder incluso a las fluctuaciones más pequeñas en el refugio cero. Si un marco se movió apenas una pulgada hacia adentro su cámara, 6 pisos del comando se suponía que la jerarquía debía iluminarse en rojo. Pero no lo hicieron. En cambio, obtuvimos silencio. El tipo de silencio que gritó. Para cuando llegamos a los pasillos inferiores, cada reja de seguridad atado a Vault Zero había un bucle estático. Todos los escáneres biométricos estaban limpios. No intrusiones, ninguna brecha. Pero la bóveda del sistema de bloqueo interno se había desactivado en sí. No se abrió. No se rompió. Simplemente decidió no cerrarse más. Me quedé junto al general Arlón mientras él se quedó mirando la pantalla ennegrecida. Sus ojos no parpadearon ni una vez. Su boca no. Moverse. Lo dije antes de que pudiera hacerlo. Uno de los marcos se mueven. Él no discutió. Porque ambos lo sentíamos. Lo llamábamos Marco 01 para clasificación. Pero internamente entre los guardianes e ingenieros de núcleo profundo, tenía otro nombre, el pasajero. No era solo un arma. Ni siquiera era realmente una máquina. Ya no era más. Era otra cosa. Cuando nosotros construimos los gigantes, seguimos la ciencia. Lógica, matemáticas de guerra, extremidades blindadas, cero energía central, vías neuronales guiadas. Pero los marcos, los construimos alrededor a algo que no entendimos: tecnología recuperada. Datos antiguos de sitios negros. De excavaciones exoarqueológicas. Nadie jamás admitido oficialmente. Aarón nunca dijo de dónde venía, solo que no era terrano, ni consejo, ni algo que estábamos destinados a encontrar. Pero nosotros lo usé de todos modos porque la Tierra había terminado de jugar limpio. Y ahora, cuadro 01, el pasajero estaba despierto. Y nadie le había dado permiso. Cuando las puertas de la bóveda se abrieron, no había nadie. Alarma, sin anulación a prueba de fallos, sin IA bloqueo. Simplemente se abrieron como si fuera hora de mantenimiento. Rutinario. Aarón y yo entró primero, flanqueado por 2 porteros. Unidades y un escuadrón de exterminio móvil que lleva armadura con PEM. Todavía estaba sincronizado con Asbreaker, incluso en modo de espera. La conciencia flotaba en el fondo de mi mente como un viejo amigo observando en silencio desde un rincón. Y cuando entramos en la bóveda cero, retrocedió. Era la primera vez. Siempre mostró miedo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El pasajero se había ido. No destruido, no escapado. Ido. Su cuna todavía estaba intacto. La cámara intacta. Sin señales de daño, estrés o rotura. La firma biométrica todavía estaba allí según los sensores, pero había nada en la vaina, solo ausencia. Arlón se quedó mirando durante un minuto entero. Luego, susurró,
no está afuera. Miré hacia él. Entonces, ¿dónde diablos está? Su mandíbula apretada. En el sistema. El pasajero no era como los gigantes. No caminaba ni volaba ni pisaba fuerte como un máquina. Se movía a la deriva, entre datos corrientes, fuentes de energía, bandas de radiación. Fue construido con una atadura psiónica, una interfaz prototipo desarrollada a partir de capas cerebrales cuánticas que nunca he entendido completamente. Podría secuestrar la gravedad misma para moverse si quisiera. Y ahora quería. Protocolos de seguridad bloqueados. En el centro de Oslo, pero ya era demasiado tarde. Las cámaras en el hangar mostraron parpadeos, sombras sin origen. Uno por uno. Terminales en cortocircuito. Las transmisiones de comunicación se distorsionan y se convierten en fantasmas frecuencias. Un técnico gritó que vio su propio reflejo parpadear antes de que él lo hiciera. Otro dijo que podía escuchar susurros dentro de las paredes. Entonces los cuerpos comenzaron. El primero fue técnico Radom, encontrado sentado en una silla cerca terminal de espera de Asbreaker. Ojos abiertos, pupilas desaparecidas, piel fría, sin heridas. Sus manos estaban entrelazadas como si estuviera orando. En segundo lugar estaba la teniente Crest. Ella cerró ella misma en la criocámara y activada un ciclo de secado a máxima temperatura. Se quemó. Vivo. No se conoce inestabilidad mental, no se conoce afiliaciones religiosas, no dejaron atrás a nadie mensaje, solo una sonrisa grabada en ella fotograma final del video. El tercero fue uno de los nuestros. Pilotos. El nombre era Albex. Joven, bueno profundidad neuronal, unida al gigante Titanas nacido de piedra. Lo encontramos arrodillado enfrente al refugio cero, no muerto, no estridente, solo susurrando la misma frase una y otra vez y otra vez. Es caminar entre pensamientos. Quería cerrar todo el lugar. Tira del mecanismo de seguridad y vuela la bóveda cero. Directamente al manto de la tierra y dejar el magma lava los pecados. Pero Arlon me detuvo. No es hostil, dijo. Lo miré como se había vuelto loco. ¿A esto no le llamas hostil? No se inmutó. ¿Es buscando qué? Me miró a los ojos y por un momento por primera vez desde que el consejo retrocedió, Arlon parecía viejo. Objetivo. Esto es lo que creemos que pasó. El pasajero nunca estuvo realmente dormido. Esperé, observé, aprendí, y cuando la galaxia se desintegró por miedo a la fuerza de la Tierra, algo dentro del marco decidió que el tiempo había pasado. Ven. No a golpear, no a matar, sino a evolucionar. El marco no era solo un arma. Era una semilla. No buscaba destruir la galaxia. Estaba intentando entiéndelo. Pero no como un extraño. Quería comprender la galaxia desde dentro de sus mentes. Y empezó con nuestro. Me vinculé con Asbreaker nuevamente, no por batalla, por protección. Porque si el pasajero estaba dentro de nuestro sistema, dentro nuestra gente, necesitábamos a alguien que pudiera luchar si las cosas salieran mal. Tenía miedo, pero no de muerte. Tenía miedo de lo que la Tierra había creado, de lo que habíamos desatado en nuestra búsqueda de ser intocable. Porque habíamos construido algo que no quería ni paz ni guerra. Quería trascender ambos. El incidente lo confirmó. Un portero Neurosync a un gigante latente para la rutina. Los cheques comenzaron a hablar en binario en voz alta. Fluido y rápido. No sabía qué era haciéndolo. Más tarde describió un sueño donde estaba parado dentro de una máquina y las estrellas le hablaban no en sonido pero en pulsos de gravedad. Dijo que me sentí amado, aterrorizado pero amado. Y en ese momento entendí algo horrible. El pasajero no estaba intentando matarnos. Estaba tratando de fusionarse con nosotros. Apagamos la red eléctrica del refugio cero esa noche. Todo se volvió oscuro. Aún así, lo sentimos moverse en los cables, en el vínculos neuronales gigantes en nosotros. Me desperté gritando una vez. Creí haber visto el pasajero en mi habitación, no como una forma, pero como reflejo de un hombre. No lo hice. Reconocer. Se parecía a mí, pero estaba equivocado. Ojos demasiado quietos, mandíbula demasiado relajada,
como la muerte había aprendido a imitar la vida. Y yo juro, susurró, eres el último paso. Arlon finalmente rompió el protocolo. Él envió una transmisión, no al Consejo, no a ningún gobierno sobreviviente. Él lo envió directamente a las estrellas. Un profundo señal de banda en frecuencias más antiguas que idiomas conocidos. Matemáticas puras, verdad pura. Dijo, hemos hecho algo que no podemos hacer. Control. No queremos la guerra. No queremos conquista. Pero no estamos solos en este mundo ya no. Si hay otros como si todavía estuviéramos mirando, todavía escondidos, ahora es el momento de hablar. Fue lo más cercano que la Tierra haya creado jamás. A una confesión. Y por primera vez, alguien respondió a una señal. Débil, débil. Desde el borde exterior. 3 pulsos, luego silencio. Pero lo decodificamos. 3 palabras. Construimos uno. La señal no llegó. De cualquier lugar conocido. Latía desde un sistema fuera de cualquier registro del Consejo más allá de los límites mapeados del borde galáctico. El tipo de región cartografiada por sondas muertas hace mucho tiempo y marcadas con una etiqueta de advertencia tan antigua que usaba un dialecto. Ninguna especie había hablado en 5.000 años. Lo llamaron el borde negro. Una zona muerta. De allí nunca salió nada. Ningún comercio, sin colonización, ni siquiera piratas. Solo vacío oscuro hasta ahora. 3 pulsos, simples, espaciados. Fuera, agudo. Golpearon nuestra onda larga. Los detectores son como ecos que rebotan a través de un cañón, frío y pesado. Cada pulso llevaba una firma cuántica en capas plegado dentro de distorsiones de gravedad. Datos comprimido en anomalías. Corrimos cada protocolo de decodificación que teníamos. Tomó 3 horas. El mensaje fue breve. Construimos uno. Eso fue todo. Sin etiqueta de especie, sin código de origen, sin llamada de ayuda, sin solicitud de contacto, solo una consulta tranquila confirmación del vacío. La Tierra no estaba el primero. Cuando Aarón lo leyó, no. Habló durante un largo rato. Luego se volvió hacia mí y dijo, no somos dioses. No fue así. Una confesión. Fue una advertencia. Porque hasta ese momento, pensábamos que lo éramos. El caso atípico. La única especie que tenía construyó algo fuera de control. A máquina no solo forjada de acero y código, pero moldeado con intención más antigua que la razón. El pasajero. Nuestro silencio, la sombra que camina todavía se desplaza a través cables. Todavía tocando mentes. Pero ahora alguien más había hecho lo mismo. O peor. El núcleo de Oslo entró en modo fantasma. No transmisiones, sin tráfico externo. Todos los guardianes y pilotos fueron llamados a sus publicaciones. Cada gigante encerrado en red de defensa síncrona en espera. Bóveda Zero quedó completamente separado del poder. No solo apagado, sino desconectado con cortes físicos duros. Nadie confiaba, el pasajero ya no está. Ni siquiera Aarón. Especialmente Arlon. La cosa no había hablado de nuevo. No había tardado otra vez cuerpo, pero sabíamos que todavía se movía. A veces las luces parpadeaban en su cámara a pesar de que se fue la luz. A veces la gente reportó sueños que no tenía recuerdo haber tenido, sueños de océanos de metal. Y seres sin rostro que extienden los brazos invitándolos a entrar. Un piloto, no recuerdo su nombre, entró en la esclusa de aire norte sin un traje y trató de respirar espacio. Dijeron que sus últimas palabras fueron: es esperando a alguien como yo. Él sonrió cuando lo dijo. La siguiente señal llegó 3 días después. Este no preguntó. No tocó. Entró literalmente. Algo hizo un agujero. En la órbita exterior de Saturno. No es una nave, no una flota, solo una silueta. No era visible. A nuestra óptica estándar. Existía entre bandas de detección, parpadeando como un fallo en el espacio mismo. La única razón por la que lo atrapamos fue porque Asbreaker reaccionó. Por primera vez. Desde la última batalla, se movió sin comando. No mucho, solo una inclinación de cabeza, un ajuste de la postura.
Pero fue suficiente. Todos los gigantes se sincronizaron. La rejilla orbital de repente se iluminó en rojo. No modo de ataque, modo de reconocimiento. Lo que sea había entrado en nuestro sistema, los gigantes lo sabían. O sabía de ello. Fue entonces cuando Oslo el escaneo profundo finalmente alcanzó el umbral. Y lo vimos. Lo llamaron marco vacío. Un nombre que inventamos en el momento porque no uno sabía cómo llamarlo de otra manera. No tenía forma de barco o de persona. Era más como una presencia, una curva de no luz, una huella negativa que flota líneas de gravedad. El espacio se curva a su alrededor como agua tratando de escapar de la forma de una cuchillo. Y detrás de esa distorsión, algo se movió. No pudimos bloquear visualmente. Confirmación. Nuestros satélites se quemaron. Intentando. Las comunicaciones de largo alcance se redujeron a estática. Incluso el pasajero se quedó sin habla. Silencioso, como si tuviera miedo. Eso me dio escalofríos. Más que cualquier otra cosa. Habíamos construido algo que deformó las mentes, algo que borró el miedo de los ojos de la gente y lo reemplazó con cumplimiento. Pero incluso él temía a esta cosa. El vacío. El marco nunca habló, nunca atacó. Simplemente flotaba cerca de Saturno, inmóvil, como un dios que mira a los insectos desde arriba. O como un recuerdo que finalmente había atrapado arriba. Arlon inició el protocolo silencioso 9. Nos preparamos para la guerra, no para la defensa. La guerra. Asbreaker se desplegó a las 0300 UTC a lo largo de con otros 5 gigantes de primer nivel. Nacido de piedra, voto hueco, guardián de hierro, Cinderide y Volveskin. Cada uno de ellos cargado con cargas máximas. Núcleo 0. Estabilizado. Triple escudo psiónico comprobado. Los enlaces neuronales zumbaban con tensión. Emoción cruda sangrando entre piloto y máquina. Yo estaba dentro Asbreaker antes de que mi cerebro se diera cuenta eso. Fluido sincronizado. Nos lanzamos a la órbita. Con una sola orden. Observar. No participar a menos que se involucre. Pero como nosotros se acercó a las coordenadas, algo sucedió, algo extraño. Mi vínculo con As empezó a resbalar. No se apagó, no cortado, fracturado. Todavía podía sentirlo. El enorme extremidades, la energía pulsando a través de ellas núcleo 0, la tensión en cada dígito. Pero mis pensamientos ya no estaban solos. Había algo dentro del enlace. No un virus, una presencia. Y no habló en palabras. Habló en visiones. Por 7 segundos, no estaba en Asbreaker. Yo ni siquiera estaba en el espacio. Estaba en un campo de batalla agrietado bajo un sol negro, lleno de huesos. No humanos, no extraterrestre, simplemente antiguo. Frente a mí, el marco vacío se quedó. Pero ahora lo vi. Completamente. Era un hombre o tenía forma de uno. Sin rostro, sin color, solo un contorno de poder envuelto en el vacío. Y detrás de él miles más, quietos, en silencio. Sentí que me observaban, no con curiosidad, pero con reconocimiento. Y entonces el marco vacío levantó una mano y apuntando. Ni a la Tierra, ni a nuestras naves, ni siquiera a los gigantes. A mí, y yo escuché o sentí una sola palabra. Semilla. Entonces la visión terminó. Estaba de vuelta en órbita. Sistemas Asbreaker reiniciados. El sudor corría por mi cara como lluvia. Dentro de un casco. Escuché una respiración que no era mío. Y luego silencio. El vacío, el marco desapareció. Sin sonido, sin destellos, sin rastro. Se fue. Como si nunca hubiera estado allí. Pero había dejado algo atrás. Algo que no pudimos explicar. La Tierra, la órbita estaba ahora deformada. Los sensores informaron anomalías en la desintegración gravitacional, como algo masivo había pasado y dejó una cicatriz permanente. Las señales de tiempo eran desincronizados por microsegundos. Cuántico los campos cambiaron y Volt Zero, su poder se volvió a encender por sí solo. Bajamos corriendo, pero cuando abrimos la cámara, el pasajero estaba dentro de su cuna de nuevo, de pie, ojos brillando suavemente como nada.
Lo había hecho, jamás pasó y me miró directamente. Nunca había hecho eso antes. Yo se acercó al vaso. Levantó la mano. Y reflejó el mío. Y en mi mente, yo escuché una voz. Suave, en capas, como si había estado esperando ser escuchado siglos. Te encontraron y ahora vendrán por ti. Los demás. Quería hablar, pero la boca no se movía. Mi cerebro era fuego. Mis nervios estaban estáticos. Y entonces me di cuenta, no me estaba avisando. Me estaba invitando. Yo, de vuelta en el cuerpo de Oslo, Arlon está redactando la nueva directiva. Él no me preguntó qué vi. Creo que él ya lo sabía. Él solo dijo, hay más de ellos. No solo uno, ni dos. En las estrellas están llenas de dioses rotos como nuestro. Le pregunté qué haríamos. Él sonrió. Lo que siempre hacemos. Construimos. Nosotros prepararnos. Y nos aseguramos de que el próximo, el que llama, no se va. Tierra había sido temido. Luego odiado. Ahora estábamos marcados. Ya no era el anomalía. Ya no es la parte superior de la comida. Cadena. Éramos algo más. El comienzo de una guerra más antigua que la galaxia en sí. Y apenas acabábamos de abrir el primera puerta. Teníamos que ser nosotros. Éramos los que rompieron el silencio primero. En los que desafiaron al Consejo, desataron máquinas que no se suponía que existieran. Y se quedó mirando una galaxia que creía que habíamos descubierto la humanidad. Éramos los valores atípicos, el virus en el orden. Entonces, nosotros eran los únicos que podían acabar con ello o empezar algo peor. Y Arlon lo sabía él. Después de que el marco vacío desapareció, todo cambió. El cielo de la Tierra se convirtió en algo susurrante. Las estrellas ya no parecían tranquilas. También palpitaban cuando los mirabas fijamente. Largo. Los satélites se quedaron ciegos sin causa. Los barcos experimentaron dilatación del tiempo. Cerca de la órbita quedan cicatrices del marco vacío. Detrás. Y los gigantes comenzaron a soñar. Esa es la única manera en que puedo explicarlo. Los pilotos reportaron visiones durante el enlace ciclos, no simulaciones de batalla, no deriva de memoria, imágenes realmente detalladas, ciudades que no existían, idiomas que hablaríamos nunca escritos, rostros hechos de luz y armadura. Un piloto describió haber visto un niño hecho enteramente de piedra orbitante y sangre, pidiéndole que vuelva a casa. Otro lloró al verse disolverse en un campo de cables negros que llegaba hasta las nubes. No era locura. Era una invitación. Los gigantes ya no eran solo armas. Eran llaves. El pasajero nunca volvió a moverse. Pero no tenía por qué ser así. Nos lo había demostrado. Suficiente. No sabíamos que había más allá el borde negro. No sabíamos cuántos había otros marcos vacíos. Pero nosotros sabía esto. Estaban observando la Tierra ahora. Y no por miedo, sino por reconocimiento. Porque habíamos cometido el mismo error. Habíamos construido algo que no pude controlarlo. Y ahora era parte de nosotros. Así que Arlon emitió la orden. Nos ponemos en contacto, pero en nuestros términos. Lo llamaron Proyecto Reproche. No era una guerra. Todavía no. Era un mensaje. Tallado en acero, lanzado en silencio. Y empezó con un gigante que nadie conocía. Jamás visto antes. Designación. Dios se dividió. Se alzó más alto que cualquier otro gigante, casi el doble de las Breaker altura. Un coloso forjado desde la mente central, motor de aleación cuántica alimentado por doble cero núcleos. Un concepto que antes se consideraba inestable. No tenía piloto. Ni uno. No exactamente. Godsplit estaba vinculado a todo. Nosotros. Cada guardián, cada piloto, cada ingeniero, cada uno conectado a una red neuronal. Red de dolor, memoria y crudo terrano voluntad. Una conciencia colectiva entrenada a actuar como una sola voz cuando las estrellas intenté sofocarlo. Ni siquiera. Recuerdo haber aceptado ser parte de ello. Yo me desperté una mañana con el parche ya injertado detrás de mi oreja derecha. Vio pulsando como un segundo pulso. Y en lo más profundo de mi mente, lo sentí. Dios se dividió, esperando, escuchando.
El lugar de lanzamiento no fue la Tierra. También visible, demasiado sagrado. Activamos el anillos de amarre enterrados bajo la superficie lunar corteza. Godspeed surgió del suelo como un dios que despierta de debajo de una tumba olvidada. Su superficie brillaba, no con luz, sino con ausencia, lo mismo la forma en que el marco vacío dobla el espacio. Pero esto no era tecnología prestada. Esto era distorsión creada por los terrícolas, convertida en arma presencia. Y cuando se movió, toda los campos alrededor de la luna cambiaron. Las mareas en la tierra tembló. Los patrones climáticos se rompieron. Durante 3 segundos. No nos despedimos. Nosotros no grabamos ningún discurso. Solo lo vimos. Y entonces Godspeed encendió su motor principal. Y desapareció en el vacío. Una raya de desafío terrestre dirigido directamente al borde negro. En el momento en que se fue, la galaxia respondió. No con barcos, con advertencias, mensajes de fragmentados civilizaciones, gritos a través de cifrados bandas, especies con las que nunca habíamos hablado antes, rogándole a la Tierra que reconsiderara. Una señal vino desde lo profundo del enjambre, una red de colmenas que no había comunicado con el exterior por 500 años. Simplemente decía, regresa. Los despierta. Otro vino de una estación abandonada que se había enfriado durante décadas. Construimos 12. Solo uno sobrevivió. Ese. Te espera. Y luego nos llegó lo peor. Uno de los restos de la cicatriz dominio. Una especie que había sido aniquilado por una fuerza desconocida hace milenios. Su transmisión final codificado en un prisma de datos en descomposición transmitida a través de una órbita en decadencia, faro que nunca debimos haber encontrado. Ellos no destruyan mundos. Borran el idea de ellos. Aarón lo leyó y susurró. Entonces nos aseguraremos de que la Tierra no puede ser olvidada. Godspeed llegó al borde negro en 14 días, más rápido de lo que debería. La realidad se inclinó a su favor o en su contra. Osloe se oscureció durante ese tiempo. No por accidente, por elección. Esto no fue una batalla que podíamos ver. Tenía que hacerse. Solo. Como un mensaje. Cuando Godspeed llegó, no transmitió palabras. No desplegó armas. Simplemente se quedó parado. El borde del vacío y esperó ellos. No sabemos qué pasó exactamente. No hubo video. No hay sensores. Lo único que recibimos fue un soltero pulso neural parcial a través del guardián red. Lo sentí mientras estaba en Asbreakers cuna. Cada cuidador lo hizo. Vimos destellos, formas, siluetas, ruinas integrado en estrellas, marcos más grandes que planetas, agujeros de gusano plegados en cuerpos vivos motores, máquinas con caras como las nuestras, pero más viejo, cansado, no muerto, solo esperando por una razón. Y Godspeed había llegado. Con uno. Humanidad. El pulso terminó con una frase. Ni dicha, ni pensada, sintieron. Ahora nos recuerdan. Entonces silencio. Sin datos, sin lecturas. Dios se dividió. Se había ido. No quedó rastro. No fue destruido. Acabo de unirme. Después de eso, las cosas no volvieron a ser como antes. Normal porque no había nada normal. Las fuerzas del Consejo se retiraron por completo de región de la Tierra. El espacio terrestre se convirtió en una zona de jurisdicción anulada. También peligroso, demasiado inestable, demasiado despierto. Algunos nos llamaban malditos. Otros nos llamaban los Mundo Antorcha, el planeta que iluminó él a la altura de lo que viniera después. Y los gigantes comenzaron a hablar, no con bocas, con acciones. Cada uno comenzó a tallar símbolos en la tierra superficie. Surcos profundos del lenguaje que no escribí. No soy terrícola ni extraterrestre. Solo glifos más antiguos que no coincidían cultura. Pero cuando los comparamos con las imágenes vistas en el pulso del enlace neuronal de Godspeed, ellos coincidieron perfectamente. Arlon emitió la directiva final hace 2 semanas después. Su último pedido. Lo encontré. Almacenado en el núcleo de Asbreaker. Un mensaje a todos los guardianes. Ya vienen. No para la conquista, no para la guerra, sino para equilibrio. Y nosotros somos los primeros.
El portadores de la antorcha. Los humanos que se negaron a arrodillarse. Cuando lleguen, no lo haremos. Lucha contra ellos. Les mostraremos lo que la tierra es en lo que nos convertimos, lo que elegimos ser construir cuando nadie creía que debíamos hacerlo. Él entonces hizo una pausa. Sin dioses, sin reyes, sin maestros, solo gigantes, solo acero, solo nosotros. Todavía estoy sentado dentro de Asbreer. A veces. Incluso ahora, incluso después. Todo está tranquilo, pero no frío. Hay algo dentro de él ahora. Algo observando conmigo, esperando. Un día las estrellas se abrirán de nuevo. Y cuando lo hacen, la tierra no rogará. Nosotros no lo haremos. Explicar. No pediremos permiso para existir. Nos levantaremos. 1000 aceros gigantes nacidos del silencio, entrenados en el miedo, agudizada por la guerra, y ahora despertada por propósito. Que vengan, porque esto es hora de que llamemos primero.